es como la clase más teórica. La idea de ver este texto en particular, o de ver a Lazzarato, es poder enmarcar el contenido de las próximas 2 clases, que va a ser más investigaciones específicas según contexto. Y no sé si alguna vez ya lo escucharon, digamos, se hizo un poco conocido Lazzarato en un mundillo. Además vino a Argentina, de hecho vino el año pasado, y una de las cosas que yo les dejé para que vean, que en función de la clase vemos si tal vez es parte de la última parte de la clase o no, pero una de las cosas que les dejé es la presentación que hizo él el año pasado en un congreso de sociología económica en la UNSAM, que estuvo muy piola. Es bastante cercano para leer, para entender, como que tiene todo el tiempo una pretensión bastante política de poder ser, sí, entendible para las mayorías y no quedarse solamente con un discurso muy académico. A mí particularmente me había gustado mucho la primera vez que lo leí. Ahora cuando estaba releyendo algunas cosas para la clase de hoy, la verdad es que pensaba un poco que, qué bajón, pero me había olvidado digamos, de la última parte del libro, en donde del ensayo, en donde él propone ciertas salidas y ciertas alternativas un poco más activistas. Entonces, nada, ahí también recordé que es un autor muy interesante para seguir. Antes de arrancar de lleno, quisiera mostrarles 2 videos cortitos. Uno circuló mucho esta semana, tal vez algunos ya lo vieron. Disculpen para quienes no son argentinos o argentinas, es bastante local, pero bueno, denota una situación igual mundial. Y otro es sobre una intervención que hizo Lucy Caballero esta semana en el Congreso, hablando sobre la ley de alquileres. Y la verdad es que los dos videos me parecen como buenas herramientas para tratar de entender la teoría de Lazzarato. De hecho, Lucy Caballero, que ya hablamos un poco en la clase anterior, a quien vamos a ver mejor la próxima, enmarca mucho de su accionar político en lo que escribe Lazzarato, no solo en su formación teórica. Bueno, a ver si lo puedo compartir. Y antes de eso, quería preguntarles una cosa, no me quería olvidar. Ustedes, porque estoy pensando como en el trabajo final, que vieron que les dije que probablemente no iba a ser una propuesta de una monografía, porque ya se los van a pedir otros profesores, porque no es lo que me parece que más a mí me caracteriza como docente o en mi formación. Entonces, tengo ganas de hacer otra cosa. En función de eso, ¿todos usan redes sociales? ¿Tienen redes sociales? Como Julia no. Yo no. Viviana tampoco. Yo ¿Y el soy de la resto? generación del Facebook, o sea, Okay. Dora ahí tampoco. Yo sí uso Instagram y Facebook muy poco. Instagram, sí. Ok. Yo O sea, excepto tampoco. 3, el resto usa. Yo no. Por eso, excepto 3, Viviana, Dora y alguien más me dijo. Pero el resto sí. Bueno, igual no importa, puede ser otro tipo de propuesta, porque me lo voy a anotar. Sí, yo me había quedado con que tomemos una entrevista, hagamos un guión de entrevista y en función sobre el sentido de la guita, supongo, y en función de eso, bueno, cruzarlo con los autores. Va. Bueno, o sea, sí, también podría ser. Para la próxima ya lo tengo definido.
pero había pensado que podían ser o publicaciones para redes o armar una nota que pueda ser publicable para algún medio cualquiera, o también podrían ser entrevistas, pero tengo ganas de que sea algo que pueda tener circulación más allá de este encuentro de sábado, que puede ser un grupo de WhatsApp de la familia de ustedes, de los amigos, de lo que sea, como algo, no sé, un poco más activista, tal vez. Y para ver qué sale, qué sé yo. Y me parece que, además, en eso, por ahí, por mi formación más en periodismo, puedo colaborar. Y si usan Facebook, puedo colaborar en, che, no hagan choclos porque nadie los va a leer, pero sí en cosas un poco, no sé, de mayor alcance. Pero bueno, quería saber mejor eso, cómo estaban en usos de redes y demás, y la semana próxima ya lo defino y también lo subo. Yo te quería preguntar, Juliana, porque te mandé un mensaje. Vos habías dicho ese trabajo, ese libro que comentaste la vez pasada, que no estaba previsto en el programa, que era sobre la cultura del dólar que tenemos acá en Argentina. Vos lo agregaste a la bibliografía, pero el libro yo no lo encontré. Ay, sí, lo subí. De hecho, mira, a ver, ya me fijo, pero sí. Ahora me acordé que vos me habías mandado bibliografía. Está cargado, che. ¿Está el libro? Sí. ¿Está el link para el libro? Claro, porque ¿sabés lo que debe haber pasado? Yo seguramente no puse... el libro está cargado en la carpeta de bibliografía. Está nominada, digamos, está explicitado la bibliografía. Sí. Pero espérate que ya lo pongo, a ver si... Lucy. Ahí ya lo cargo. La verdad es que, bueno, no sé cómo se llevan con la lectura de libros en digital. Para mí algunas cosas están bien, particularmente lo de Lazzarato, está cargado el libro. Yo les recomiendo que si pueden se lo compren, es un librito muy chiquito, como de fácil lectura. No me acuerdo cuánto debe estar ahora, pero no debe ser muy caro, porque en general sus libros no son muy caros. Pero bueno, si no, está. A ver. Ahí ya está, o sea, ahí lo puse abajo de la bibliografía con el acceso al link. Perfecto. Igual, de todas formas, todo, yo entiendo que ustedes tienen también acceso a la carpeta que es de bibliografía. En el mail que les mandó Esteban al principio, está, y ahí están todos los archivos y artículos. Bueno, vamos a arrancar con dos cositas. A ver. Hoy vinimos a Luján. No, es... Hoy vinimos a Luján a hablar de... Bueno, hablar de deuda. Hay un club muy grande de la Argentina que está con una deuda muy importante. Boca, Racing, es Independiente. Independiente, ¿o no? Rey de copas, Independiente, mi equipo, así que... Hablar de una solución para esa deuda. Fue el club, fue la municipalidad, fue Santi Maratea. Bueno, Maratea, pues. Hablar de deuda. Santi Maratea. No, fue Santiago Maratea, me acuerdo. La Argentina tiene una deuda muy grande con el fondo. ¿Vos sabías esto? No, eso no sabía. ¿Usted sabe quién de los últimos presidentes la tomó? Cristina dice. ¿Alberto? Supongo que Alberto.
hice lío. Espérenme. Ya voy. Una pestaña. No. Bueno, vamos a hacer una cosa más fácil porque estoy tardando mucho. Pueden entrar a este link que les voy a pasar por acá por el chat. Y ver ese videito. Ok. Qué fuerte el video. Avisen cuando lo terminaron. Sí. La verdad, tristísimo, ¿eh? Venimos muy arriba con la clase de los sábados. Muy triste. ¿Todos ya lo vieron? Sí. Sí, es tremendo. No, pensé que capaz ya o sea, circuló mucho. ¿Cuándo fue que salió? El jueves y ayer entrevistaron a los pibes que lo armaron en medios, como que estuvo muy en circulación. Además de Ahora, que... ¿vos crees sí. que es auténticamente representativo o está editado? Yo como periodista no puedo dejar de dudar en cuanto... A ver, la evidencia eleccional de los resultados Muestra las que... elecciones da que pensar, pero por otro lado, habiendo trabajado en medios, sé que si algo no se ajusta a tu deseo, lo podés eliminar y listo. Sí, obvio. Claro, es un recorte, lógico. Recontra. Me parece que igual sí es bastante representativo porque no sé si se acuerdan que hace 2 años había circulado también, o un año, una encuesta en la que se preguntaba justamente sobre
qué gobierno había sacado la deuda con el fondo, y bueno, gran parte decía que el gobierno actual, gran parte de los encuestados y encuestadas. De todas formas, o sea, más allá de la cuestión que no podía dejar de lado, lo central y lo que quería traer era la cuestión de la deuda. Y en función de eso también otra intervención que me pareció que también muy interesante para entender a qué se refiere Lazzarato con el hombre y la mujer, digo yo, endeudados. Les voy a pasar la intervención de Lucy Caballero. Ella es así como muy efusiva, para que también miren. Ahí se las mando. Lo único que, si no tienen Twitter, espérenme, a ver si lo tengo de otro lado. Se puede ver sin Twitter, Juliana. ¿Pueden verlo sin problema? Perfecto. Sí. Bueno. ¿Ya lo vieron? Sí. Eran dos intervenciones como para introducirnos en la cuestión de la deuda, que me parece que en este momento y en esta coyuntura es atinado como también tener diálogo con estos dos temas. Nosotros ahora arrancamos de lleno con Lazzarato. No sé si pudieron chusmear algo o no. Si no, no importa. El libro es bastante cortito, si les interesa leerlo todo entero. La clave igualmente está en el primer capítulo, sobre todo. Yo les puse para leer el primero y el último. Sobre todo es súper clave el primero, pero la verdad es que está todo interesante y a eso me quería fijar. Y son 200 páginas, o sea, es muy, en serio que es muy llevadero y muy accesible. Vamos a hablar un poquito de Lazzarato. Lazzarato es sociólogo, filósofo, es italiano, pero vive hace mucho tiempo en Francia. Tiene mucha producción académica, pero sobre todo se destaca bastante por cierta vinculación más con el territorio, por decirlo de alguna manera, como tiene todo el tiempo una pretensión de estar muy cerca de las discusiones de la coyuntura y del quehacer de hoy.
Hay otros libros, nosotros acá el que vemos es La fábrica del hombre endeudado, pero también hay otro que está bastante interesante, que es Gobernar a través de la deuda, otro que es, los que yo más manejo, más leí, fueron estos dos, La fábrica del hombre endeudado y Gobernar a través de la deuda. También está Potencias de la invención y El capital odia a todo el mundo. Nosotros, nosotras vemos acá La fábrica del hombre endeudado porque de alguna manera hace una ruptura en algunas formas de entender el neoliberalismo y la coyuntura actual, y sobre todo qué tipo de sujeto se construye y qué tipo de subjetividades, o sea, teniendo en cuenta como lo que vimos en la clase anterior, qué tipo de subjetividades genera lo que él va a llamar la economía de la deuda. Entonces, específicamente, el libro del hombre endeudado es un ensayo que lo va a escribir, yo esto no me acordaba bien, pero 2013, muy como al calor de la crisis del 2008 y de ciertos movimientos más reivindicativos de algunos derechos en Europa y sobre todo en el contexto de ajuste, bueno, y de crisis muy importante en Estados Unidos y en Europa. Él va a hacer como una reinterpretación de algunos textos fundamentales, como la genealogía de la moral o el Antedipo, y algunas nociones de Foucault. Acá no nos vamos a centrar tanto en eso, aunque igual está bueno, pero voy a tomar en especial como las ideas que él termina reelaborando. En un principio, lo que él va a sostener es que el neoliberalismo, digamos, es una respuesta o una contrarrevolución a todo lo que fue el 68. Y hay una pregunta central que va a aparecer en todo el libro, es que dice específicamente, si hay un pasivo o deuda tan grande, la pregunta principal es quién va a pagar esa cuenta. De alguna manera él nos va mostrando cómo se va construyendo este sujeto endeudado, este hombre endeudado, desde macro prácticas hasta micro secuencias que las vemos en nuestra propia cotidianidad. Obviamente, y esto en relación a lo que había dicho la compañera, no me acuerdo el nombre, pero en la clase anterior, esto está escrito en Francia, y obviamente que habla de la situación hace una revisión general, porque justamente lo que plantea es que lo que sucede con la economía de deuda es que se borran las fronteras, pero cuando va a dar ejemplos de algunas situaciones en particular, la mayoría son de Francia. Sin embargo, obviamente que nosotros podemos hablar mucho de deuda también, vemos otro lado de la calle, pero claramente que también lo vemos. Está bien que en Argentina en particular, distinto es a otros países de la región, no se da tanto, pero después vamos a ver que después de la pandemia sí ocurre un cambio en eso, que haya tanto endeudamiento individual como sí puede ser Estados Unidos o muchos países de Europa. Sin embargo, igual es algo para poder analizar todo Occidente, no solamente Europa, porque en este caso sí creo que es algo que se extiende y que, bueno, sin ir más lejos, ayer tuvimos una noticia sobre un fallo por posible deuda que tengamos que pagar a fondos buitres. Bueno, en fin, la cuestión de la deuda y sobre todo en nuestro país es algo que nos constituye. Entonces, otra pregunta que aparece al principio es que si el Estado no tiene fondos para funcionar, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ajustar, privatizar, aumentar la presión fiscal y le va a pedir dinero a quién, a los organismos internacionales.
estoy haciendo como una revisión general y después voy a pasar específicamente al primer capítulo. Va a plantear, y con ejemplos concretos, de cómo la clase trabajadora en general, o sea, los asalariados, jubilados, bueno, clases medias, sufrieron un retroceso significativo respecto a sus salarios, a sus jubilaciones, y respecto, digamos, sobre todo por el corrimiento de ese estado de bienestar. Entonces se pregunta justamente cómo es que se logra mantener el nivel de consumo, y es a través del endeudamiento. Dice que en el 2007 el endeudamiento llegaba a un pico del 150% en relación a los ingresos promedio en Europa. Lo que se va a formar es un deudor universal que va a ser el culpable de su accionar y de sus actos frente al capital, que se transforma en el acreedor universal. Ese es uno de los conceptos también principales que va a plantear, esta idea de deudor universal, que se va a extender no solo a los estados, sino también a los sujetos y a los individuos, y a una situación en la que cada uno va a terminar midiendo específicamente cada práctica, y en donde la moral que va a imperar sobre todo también es de cierta culpa. En ese sentido pensaba, bueno, no sé si vieron, pero hace un par de años, no tantos, en Argentina sobre todo, pero no es algo local, pero en otros países se arrancó antes, hay una aparición impresionante de ciertas aplicaciones digitales para que uno pueda ir midiendo precisamente el gasto. Con esto no quiero decir que yo no use, que no las haya mirado, o sea, he intentado muchas veces, después me cuesta, o sea, no estoy moralizando la práctica, porque nada, vivimos en este contexto, pero sí es interesante ver cómo se van metiendo en cada uno de nosotros y en cada situación particular de ya sea ir a comprar pan a la panadería, algunas prácticas que están más vinculadas o estaban más vinculadas en algún momento con una lógica más empresaria, y bueno, y entonces acá lo que empieza a aparecer es mucho esta cuestión que seguramente ya la escucharon del empresario de sí mismo, que no significa que cada uno tenga que ser un empresario, sino que vas incorporando prácticas de racionalización a tu cotidianidad. ¿Qué va a proponer? Lo que propone es como, o sea, lo que dice específicamente al final del libro, como una cuestión más bien revolucionaria, es no devolver ni un centavo, digamos, como que lo que dice es que los estados o la población en general tienen que tratar de construir y presentar batalla frente a esta lógica del capital como acreedor universal. Propone luchar contra la economía de la deuda y sobre todo contra su moral de la culpa, como batallar específicamente con esa idea de que somos responsables. Y si hurgamos un poquito en cualquier discurso, ya casi que cualquiera, está todo el tiempo eso presente, ya sea de las deudas de los estados, ya sea de las deudas de cada uno, ya sea esto de no te administras bien, vos individuo, vos estado tampoco, gastás todo, y de repente, o sea, él lo que está haciendo es como justamente romper contra esa idea y decir, che, no, en realidad la lógica que imperante hoy es generar esa situación, porque si no, no habría tal funcionamiento del capitalismo. Entonces lo que hay que hacer es derribar contra eso. Miren que yo estoy como mirando mi presentación, por las dudas aviso, porque no veo si levantaron la mano o algo. Sí, yo tengo alguna duda respecto del sentimiento de culpa en la actualidad. A ver, ¿por qué? No sé. La culpa, bueno, los psicólogos sabemos que es intrínsecamente neurótica, digamos, ¿no? O sea que todo lo que andamos por afuera, en general sentimos culpa. Pero respecto de la guita, no sé,
a lo mejor estoy muy afuera y digamos, no conecto con esto que vos me estás, que está diciendo Lazareto, ¿no? Yo eso no lo veo no veo culpa en este gastar o en este consumismo medio desenfrenado. Más bien veo, lo voy a decir guarangamente, bueno, sí. Algún culo sangrará, digamos, ¿no? ¿Viste? Cuando dice, bueno, nada, yo gasto y después se verá, digamos, ¿no? En esa expresión así que dije recién. Eso de, bueno, se verá cómo se resuelve. Algún culo sangrará, alguien reventará. Digamos, sí, medio como a la mierda con todo, básicamente. Sí, claro. Pero, sí, perdón, coincido. ¿no? Por otro lado, ¿cómo? desde el discurso político, en Argentina por lo menos, noto que todavía hay como una insistencia muy grande a esa idea utópica de honrar la deuda o las deudas como una cuestión de honor. Ahí yo creo que puede haber una vinculación con una culpa, como que si uno no honra la deuda, yo no sé si es un discurso para afuera, o sea, para los acreedores, pero bueno, lo cierto es que va dirigido también al votante, ¿no? Como si ahí hubiera algo del orden de la moralidad. Sí, por ahí razón. desde ese lado... Sí, yo lo estaba pensando más de manera individual, ¿no? Claro. En la cotidianidad de la gente. Ahí está. No, coincido, o sea, Germán me parece re interesante eso, y no lo había linkeado tanto con esa idea constante. Yo lo estaba linkeando más con esta cuestión de los discursos respecto a gastamos de más, pero la verdad es que del otro lado, la cuestión de honrar la deuda también denota una posición moral específica frente a ese endeudamiento que no es tanto el de, como dice Lazareto, luchar en contra. Respecto a lo individual, coincido, Viviana, que sí, él empieza a hablar en este momento de esta cuestión de la imposibilidad de pensar un futuro, que era algo que hablamos un poco en la clase anterior, pero más allá de eso, de ciertas prácticas que puedan llegar a ser como, bueno, vivo el día, total, ¿qué más da? Sin embargo, igual en ese discurso propio, bueno, vos lo vas a saber mejor, sí está presente cierta racionalización o sea, hay una justificación de por qué hacer eso, y lo estás pensando de alguna manera. A ver, Lazareto tampoco es que en este libro específicamente te va a detallar bien qué prácticas asumimos cada uno, pero la cuestión del gasto, de en qué gastarlo, ya sea que me lo quiero gastar todo o no, empieza a estar muy presente en nuestros discursos, en la cotidianidad, en la aparición de apps para cargar los gastos o en un Excel. Me parece que ahí es donde se empieza como a meter un poco. No sé si necesariamente significa que me da culpa gastar, no tanto eso, sino más como incorporar algunas prácticas de las finanzas a tu hogar. A la propia administración, claro. Sí. Ahí sí te lo tomo. Pero en esto de la culpa me parece que... es que no es tanto culpa cristiana, ¿viste? Como claro. Es más otra cosa que hay por detrás. Culpa o sentimiento de insatisfacción por no poder administrar mejor, digamos, ¿no? Exacto. Ahí por ahí. De hecho, eso es algo que está muy presente. Sí. No sé si ustedes lo perciben también en ustedes mismos y mismas de no me estoy administrando bien. Y en realidad es como, bueno, no sé, pará, no soy Rockefeller, qué sé yo, que no hago lo que puedo en un contexto, bueno, sobre todo en Argentina, en un contexto inflacionario, pero de repente estamos todo el tiempo bajando cierta responsabilidad respecto a, bueno, convengamos que tampoco, no creo que acá haya ninguno que, no sé, tiene cuentas bancarias a lo loco para bueno, despilfarrar, qué sé yo. De repente hay momentos en los que aparece una cosa muy, bueno, si comí 2 días afuera, no, 2 días seguidos, qué sé yo, no me estoy administrando bien. No sé, es un poco raro. Bueno, Dora, vos estabas con la mano levantada. Sí, cortito, porque era para meterme en medio del debate
que se estaba dando, que a mí me parece que en el sentido de cuando se plantea desde un sector, digamos, de honrar la deuda, en un sector del gobierno, se lo hace desde la mirada de que honrar la deuda tiene que servir para lograr autonomía. ¿Qué significa esto? Es honrar la deuda para sacar al fondo del medio, para sacarlo. En ese sentido, eso fue parte del gobierno, digamos, de los 12 años, y se practicó así. Y lo otro me hace acordar cuando vos estás planteando esto de sobre el gasto, esto que se trae sobre si me estoy administrando bien o no me estoy administrando bien. Yo como trabajadora de salud vengo escuchando en lo que hace en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es justamente lo mal que administramos los trabajadores y las trabajadoras el uso del salario. O sea que eso es el caballito de batalla de un ideario, que responde al neoliberalismo, aunque la derecha que escuchamos en el videíto en donde ponen las expresiones de Milei, y después un poco asociarlo al video de la compañera, digamos, cuando plantea sobre la ley de alquileres lo que plantea, ¿no? En ese sentido, junto con leí muy poquito de Lazzarato, pero en el sentido de lo que vos expresás del final, ¿no? Pero bueno, quería aportar desde ahí, y no desde el lugar de la culpa al honrar la deuda, es desde hay que autonomizar, tenemos que construir autonomía económica, que va ligado a la soberanía. Perdón. Sí, no, pero un deslizamiento de honrar la deuda es, si vos no te haces cargo de la deuda, vos sos un estafador. A ver, lo que se desliza de ese yo, si no te pago lo que vos me prestaste, yo soy un estafador. Por eso el concepto moral que me estaba señalando, sí, digamos, es lógico esto que plantea la compañera cuando dice, bueno, es lograr mayor soberanía, que no me vengan a decir lo que tengo que hacer con mis recursos, pero me parece que hay como un deslizamiento también a eso de, si no pago soy un estafador. A ver, Matius y Germán. Matius creo que tenía la mano levantada antes. Sí, yo estaba pensando en dos cosas cuando leía Lazzarato que me pareció súper interesante. La primera es, claro, digamos, la deuda como este dispositivo de moralización y de producción, digamos, de un sujeto como moral, ¿no? Entonces, el que está endeudado es el que se ha manejado mal y no ha sabido manejar sus recursos, o es un vago, ¿no? Es el típico, no, está endeudado, es un vago, ¿no? Como de hecho creo que cita los diarios alemanes que dicen sobre los griegos, ¿no? Y pensaba mucho en la relación de este dispositivo digamos, de moralización, de producción de un sujeto endeudado con la propia producción de clases, digamos, subalternas, ¿no? Las clases racializadas, por ejemplo, siempre se nos ha hecho sentir que estamos en deuda respecto de algo, ¿no? Ustedes están aquí porque nosotros les estamos dando, el Estado les está dando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una conexión como muy, muy interesante también para pensar no solamente el proceso de producción del hombre endeudado, sino también incluso estas condiciones materiales, digamos, o sea, lo podemos ver ahorita, no sé, África, ¿no? Lo que está pasando en Níger, etcétera, etcétera. Y lo otro también es, claro, cómo esta lógica de la deuda o de la responsabilización, ¿no? De la responsabilidad. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucho ruido este concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? A pesar de que yo creo que está bien portarse bien, pero la idea, digamos, de responsabilidad afectiva es eso, ¿no? Finalmente una suerte de gestión de los afectos como si fueses una empresa, pues, ¿no? Y absolutamente transparente, ¿no? No sé, a mí ahí me parece que también hay como una permeación digamos, de estas lógicas, finalmente también de la deuda, ¿no? Hacia como el terreno afectivo, ¿no? Matius, si te interesa ahora que estás diciendo eso, te recomiendo que busques a una psicoanalista, a ver si Viviana por ahí la conoce, yo sé que es un poco polémica, pero Alexandra Cohen,
Ah, sí, la he leído, es paja, es bien bacán. Sí, sí. Pero porque ella habla muchísimo de transformar cuestiones de la economía a lo vincular y está bastante interesante. En relación a lo que decía Dora, y ahora continuamos, me parece que, Germán puede decirlo, pero que el punto, que uno entiende políticamente a qué se refieren ciertos dirigentes cuando dicen honrar las deudas. Obvio que lo entiendo y entiendo esa pretensión. Sin embargo, desde acá también podemos decir, bueno, hay un reconocimiento bien claro, que obvio que en este caso el peronismo lo va a hacer, de la lógica imperante, porque tranquilamente también la otra respuesta, que sabemos que no va a ser, pero podría ser, es que esa deuda la pague Magoya, digamos. Yo no te la reconozco, porque esa podría ser otra salida. Yo entiendo por qué no, y entiendo también la estrategia justamente de ir por honrar las deudas, y hasta te digo que coincido, me parece bien. Ahora, podría ser otra. Podrías decir no, afuera, porque esto es propio de la lógica de funcionamiento del capitalismo de hoy. Y además en el caso nuestro fue absolutamente irregular. Además, eso ni que hablar, en este último caso. Tal cual. Justamente mi señalamiento iba a eso, ¿no? Que desde las discursividades políticas, más allá de los resultados electorales que terminaron dejando ese discurso fuera, pero la izquierda avala la independencia económica a partir de la negación del compromiso, justamente porque se señala que es espurio, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto que acabas de decir vos, está la doble posibilidad de nos hacemos cargo y nos sacamos de encima la deuda, pero yo sigo leyendo ahí un componente de culpa, en el fondo lo sigo leyendo. Y lo otro que quería decir, que me parece que complejiza mucho el panorama de lo que estamos viendo, es que hoy por hoy la sensación que yo tengo es que conviven como muchas culturas superpuestas en relación a esto de la culpa y la deuda. En la generación, por ejemplo, de mi madre, yo veo que todavía hay resabios de una economía que por ahí nos viene desde afuera, que es la economía de guerra, la economía de la escasez y de que cuando hay, por más de que haya en abundancia, está mal malgastar, que hay una economía acumulativa que tiene que ver con la precaución frente a posibles momentos de escasez. Voy a guardar para cuando no haya, porque ya atravesé la crisis. Claro. Y en nuevas generaciones se da todo lo contrario, se da no voy a comprar auto o no voy a tener una casa porque es más barato alquilar, no tener que pagar la patente, no tener que pagar los impuestos, y son economías mucho más móviles que tienen que ver con el despojarse de bienes y convertir el bien en bien de servicio, que son como dos miradas completamente distintas. Pero intuyo, y no he hecho una investigación al respecto, pero me parece que más allá de las diferencias etarias que acabo de decir, tampoco debe haber una homogeneidad entre lo que pueden ser nuestras economías, de los que estamos acá, y las economías de subsistencia. Por ahí Dora sí debe tener mucha más experiencia en esto, y otros de los compañeros, de la persona que tiene una economía de subsistencia que dice, bueno, a ver, tengo tanto y tengo que ver cómo hago para comer, para llegar a fin de mes con esto y darle de comer a mis hijos. Y las lógicas deben ser distintas. Entonces, me parece que tratar de homogeneizar conlleva un riesgo grande. Quería decir eso. Bueno, y perdón, que Mariano ahí agregó algo en el chat, los dichos de Macri sobre la economía, que ahí también hay un discurso político, pero es una bajada de línea para nosotros, de, bueno, ahorren ustedes para que yo pueda seguir manejándome de otra manera desde... Sí. Y bueno, igual como eso se puede extender ni siquiera no solo a Macri, como es un discurso que está bastante imperante. Bueno, volvamos.
A ver. Bueno, esto, cuando se había publicado este texto fue como en un contexto de crisis importante, post-crisis del 2008. Vamos específicamente entonces a la presentación como de las ideas centrales de Lazzarato en la fábrica del hombre endeudado. Él lo que va a plantear es que la lucha de clases hoy se va a desplegar y se va a concentrar en torno a la deuda. Lo que dice es que lo que va a primar actualmente es la relación entre acreedores y deudores, y que eso va a reforzar el mecanismo de explotación y de dominación. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, no se va a hacer distinción tanto entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, activos e inactivos, jubilados, beneficiarios, sino entre deudores y acreedores. Todos son deudores culpables y responsables frente al capital, que va a ser justamente como el gran acreedor, el acreedor universal. Por eso es que empieza a hacer como hasta un corrimiento de las fronteras. En algún punto lo que propone es como medio trabajadores del mundo unidos, no, deudores del mundo unidos, porque observa ese corrimiento de los propios estados frente a los acreedores universales. Sin embargo, igual dice que una de las grandes apuestas políticas del neoliberalismo sigue siendo la de la propiedad, porque justamente esta relación entre acreedores y deudores va a reforzar entre los propietarios del capital y los no propietarios. Él va a decir que, lo puntualiza en el caso de los europeos, pero si lo puntualiza entre los europeos, imagínense nosotros, dice que la mayoría de los europeos va a estar, digamos, triplemente desposeídos por la economía de la deuda, porque están desposeídos de un poder político que ya es débil, porque están desposeídos de una parte creciente de la riqueza que luchas anteriores habían logrado, digamos, como acumular de alguna manera, y sobre todo, y esto me pareció muy interesante y lo marqué, porque me pareció interesante porque cuando escribe este libro, que no es hoy, dice, están desposeídos sobre todo del futuro, es decir, del tiempo como decisión, como elección y como posibilidad. Esto y todo lo que hoy estamos viendo, tanto en nuestra región como también en Europa, tiene algún sentido, qué sé yo, son como todos son teorías para entender la coyuntura y el presente y en cuál estamos. Pero a mí me pareció que todas estas lecturas que están apareciendo, sobre todo en estos últimos 2 años, 3, sobre nuevas derechas, sobre que no hay futuro, sobre que no podemos imaginar que el fin del capitalismo, pero sí el fin del mundo, bueno, tal vez se puede linkear con esta teorización que él plantea. Él va a decir que, digamos, a partir de los 70, que eso no lo dice él, lo dicen muchos, a partir de los 70 estamos con crisis recurrentes y cada vez más cercanas, lo que van a generar son la aparición de una figura específica que ahora va a tener un rol bastante más central, que es justamente la figura del hombre endeudado. Entonces, el objetivo que él se plantea en este libro, en este ensayo, es presentar una genealogía y una exploración de la fábrica económica y subjetiva del hombre endeudado. Él va a empezar a explicar cómo es que se va dando ese proceso para la construcción de este nuevo sujeto, de este sujeto. Entonces ahí retoma y vuelve a qué fue pasando en los 80 y cómo todas estas ideas más del management hicieron que, digamos, se vinculen, él dice, se metamorfoseen con la subjetividad de cada sujeto y entonces son las personas, o sea, en principio los estados y después las personas las que empiezan como a tener que hacerse cargo de todo.
dice que la población debe tomar a su cargo todo lo que las empresas y el Estado benefactor externalizan en la sociedad, y en primer lugar la deuda. Entonces, vamos a tener deudas de los estados y también deudas en las familias, como problemas ya centrales. Dice que en Francia el pago de los intereses de deuda en 2007 era más de 50.000 millones de euros. Y en las familias, lo que va a explicar, que me parece bastante relevante, es esto que había dicho más al principio de, bueno, ¿cómo hacen las familias para poder continuar con el consumo a través del crédito? Entonces, lo que te va a mostrar Lazzarato es que justamente el consumo es otra forma de garantizar esta economía de la deuda, que bueno, está un poco vinculado también a lo que... Ahora lo estoy pensando, lo que planteó Viviana. Entonces él dice que el consumo es otra fuente importante de renta para los acreedores. O sea, que justamente va a ser funcional a la deuda. En Estados Unidos y en Reino Unido dice que, cuando él escribe este libro, el índice de endeudamiento de las familias en relación a sus ingresos, digamos, de bolsillo, es del 120% y del 140%, respectivamente. Entonces, justamente, es a través del consumo que vamos a tener como una relación mucho más cotidiana y mucho más fuerte con la deuda. Cuando él está explicando eso, va a dar toda una explicación sobre las tarjetas de crédito que es espectacular. ¿Alguien habló? No, es eso. Hace muchos años que ya decíamos el hombre moderno vivía del ahorro y el postmoderno vivía del crédito. Estoy hablando hace 25 años que decíamos eso. Y sí, muy bueno. Ahora iba a la escuela y teníamos libreta de ahorro, teníamos que comprar las estampillas en la escuela que hacían poner unas estampillas en la libreta de ahorro para ir juntando. Era así, te inculcaban esto que vos decís de tu mamá, Germán, de la previsión, de que tenés que, siempre te tiene que sobrar para los imprevistos, porque había concepto de futuro, y ahora no hay. No, y también era posible, porque ahí también me parece, o sea, en relación a esto que decía Germán, porque lo escuché muchas veces, que ahora yo me voy a poner como si fuera centennial, que no soy, pero claramente que los jóvenes quieren o queremos tener una casa propia. El tema es que no llegás. No es imposible, o sea, no están las condiciones materiales dadas, a lo sumo que recibas, o que tengas sueldos muy por encima de la media que te permitan ahorrar muchísimo, o que se muera algún familiar, o que heredes. Es la única opción. Entonces, porque hay todo un discurso muy de esto de los jóvenes que viven el hoy, que solo gastan en viajar. No, o sea, sí, no es tan consciente, digamos, ese deseo de ir, bueno, ya está, me lo patino en viajes. Y frente a la situación de que es prácticamente imposible, o que, no sé, tenés que ahorrar y qué sé yo, capaz a los 50, 60 años podés llegar con un ahorro más o menos promedio, no es factible obtener una casa, por ejemplo. No. Como esta práctica es más una consecuencia de otra condición estructural. Pero bueno. Macroestructural, claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, después él va a explicar esto que es muy divertido, la descripción que da sobre la tarjeta de crédito, y dice que es un chip que esconde dos operaciones. Por un lado, la apertura automática de la relación de crédito, o sea, abre como una situación de deuda permanente. Y además, entonces, lo que va a hacer la tarjeta de crédito es generar justamente a ese hombre endeudado de por vida. Como la aparición él encuentra que con la aparición de algo tan simple y no tan simple como un cartoncito que te da crédito, lo que va a generar es una situación de dependencia y de transformación del psiquismo para siempre, digamos. Otra de las cuestiones fundamentales que él va a decir es que hay que hablar de la economía de la deuda y no de las finanzas. Él dice que
el mundo financiero, los bancos, no son simples especuladores, sino que son, digamos, les da como un rol central y dicen, no, papito, o sea, estos son los representantes de este gran acreedor universal. Antes, digamos, como lo que ahí él va a mostrar la transformación que se da respecto a los capitalistas industriales, y entonces sostiene que quienes antes eran estos capitalistas industriales o empresarios que arriesgaban sus propios capitales, ahora van a quedar como simples funcionarios de la valorización financiera. Y por otro lado, la otra cuestión que también plantea respecto a por qué hablar de economía de deuda y no de finanzas, él dice que reducir las finanzas a su función solamente especulativa significa no dar cuenta de su rol político que tienen, de su rol como formadoras de sujetos. Dice que significa pasar por alto su papel político del representante del capital social. Significa pasar por alto su función productiva, su capacidad de extraer ganancias. Ahí también da otro ejemplo, porque eso hace constantemente como para que entendamos a qué se está refiriendo teóricamente. Dice que del total de las ganancias de la sociedad de Estados Unidos, lo que correspondía a las compañías financieras de seguros, las inmobiliarias, en los 80, o sea, estuvo cerca de alcanzar en los 80 al de las empresas del sector manufacturero, y bueno, después obviamente que la superaron. Como esto es algo que lo sabemos, porque, y sobre todo ustedes, como se observa claramente esa transformación del capital productivo al financiero, pero él, más allá de eso, lo que está todo el tiempo queriendo mostrar es lo que se da por debajo, en cada uno de nosotros. Y entonces lo que sostiene en realidad es que tanto las finanzas como la industria como los servicios van a trabajar todas en una simbiosis, e incluso también los estados. Lo que va además decir respecto a cuando uno habla de las finanzas, dice como lo que estás haciendo es reducir algo que es mucho más complejo, que es la relación entre el acreedor y el deudor. Dice que la llamada financiarización, que es un poco lo que también Lucy hablaba en el videíto que vimos al principio, es un enorme dispositivo de gestión de las deudas privadas y públicas. Y entonces, por tanto, de esta relación entre acreedores y deudores. Por eso es que porque de alguna manera lo que aparece como con el término finanzas es como que se lava un poquito, porque finanzas no es lo mismo que decir deuda o interés. Entonces él dice, no, yo voy a hablar de deuda, de economía de deuda, no de las finanzas. Las finanzas quedó como algo hasta cool. Él dice que no va a analizar las finanzas, sus mecanismos internos, la lógica que gobierna las decisiones de los accionistas, sino la relación entre acreedores y deudores, que es en definitiva la relación que prima hoy. En ese sentido, algo que también nosotros seguro, o sea, lo deben haber escuchado y se escucha mucho en el discurso público y sobre todo después del 2008, esta cosa de que hay que regular un poco a las finanzas, digamos, a la financiarización, y él dice que no es un exceso de especulación, sino que es justamente la propia lógica de funcionamiento que tiene. Tampoco es que hay que dominarlo, controlarlo, regularlo, sino que son relaciones de poder, como las nuevas o las relaciones de poder vigentes hoy. Entonces, economía de deuda es una expresión más apropiada que finanzas o economía financiarizada. Yo ahí me puse leer página 29 porque me parece que había algo que estaba bastante interesante para decirles. Dice, no, bueno, está bien, es lo que ya les dije, no tengo que leer nada de acá. Bien.
Después, lo que va a explicar, o sea, va explicando esto, sobre lo que él quiere hablar respecto a las finanzas y cómo en realidad va a usar otras conceptualizaciones. Después habla de algunos ejemplos como la tarjeta de crédito. Y después específicamente empieza a hablar de la deuda. A diferencia, y acá me parece interesante lo que circuló cuando estábamos hablando al principio, respecto a honrar la deuda, y es que lo que dice es que la deuda en realidad es justamente el motor económico y subjetivo de esta economía. Claro. No es una desventaja para el crecimiento. Es la cara, o sea, como es el núcleo de la cuestión, es lo que hace que esto funcione de esta manera. Muchos de nosotros, y acá sí me incluyo, como con esta cosa de, bueno, no quiero que no haya deudas, hasta en términos individuales y también del país. Y en realidad no, porque la propia lógica del capital hoy es esa, es generar acreedores y deudores. Él lo que va a decir es que la fabricación de deudas, o sea, la construcción y el desarrollo de la relación de poder entre acreedores y deudores, es justamente el núcleo estratégico de las políticas neoliberales. Bueno, entonces, respecto a la deuda, lo que va a decir es que es una relación específica, que es máquina de captura, de depredación, que va a actuar, digamos, en la sociedad en su conjunto. Y esto es más Foucaultiano lo que él dice, pero digamos, es justamente como, es un dispositivo de producción y de gobierno de las subjetividades colectivas e individuales. Y acá es donde va a plantear que va a generar una moral propia, que es diferente, pero a la vez también complementaria con la moral más vinculada al trabajo. Ahí va a plantear que esta idea de esfuerzo que aparece, digamos, en la cuestión del trabajo, va a estar acompañada o va a estar también vinculada con una moral de la promesa y también de la culpa, digamos, de la promesa de devolver esa deuda y de la culpa de haberla contraído. Entonces, esta relación entre acreedores y deudores implica claramente una relación de poder y que es muy específica para las formas de control y de producción de estas subjetividades contemporáneas. Él va a sostener que esta relación además se va a superponer a la relación del capital-trabajo, Estado-benefactor, usuario-empresas, y lo que va a primar, como les decía antes, es acreedores y deudores. Acá hay algo también bastante interesante y que, bueno, no sé, al menos a mí, yo releyendo esto como me pasaba bueno, uno no sos nada ajeno a esta, por más que estemos leyendo la Zarato, no sos ajeno a esta construcción de estas subjetividades y eso tiene que este poder de la deuda se muestra como si no ejerciera ni represión, ni fuera una cosa ideológica pesada que te está oprimiendo. Es un psicopoder, ¿no? Le dicen el psicopoder. Y sí, es algo, o sea, como que vos sos libre. Sí. Pero no tanto. Pero no tanto. Eso seguro, pero no tanto ni nada. Porque, digamos, vos sos un deudor libre, pero sin embargo, lo que la Zarato nos dice es que todos tus comportamientos tienen que desplegarse en el marco como en un marco bien definido de esa deuda que contrajiste. Entonces, no es que, o sea, no puedes ni hacer cualquier cosa, tenés que desplegar ciertas estrategias como justamente, como que te va a invadir todo el tiempo ese endeudamiento que tenés con la tarjeta de crédito, bueno, él obviamente también hablando mucho de Estados Unidos, con casas, autos, con todo lo que fuiste consumiendo. Es esta idea, ¿no? Del sujeto libre consumiendo lo que quiere, pero en realidad súper definido por esa deuda que contrajo.
hasta que te ponen en el veraz y ahí ya dejas de ser libre de seguir consumiendo. Bueno, sí. Hablamos la clase pasada, ¿no? De una, o les dije que hay una investigación de una piba de la UNSAM, de una tesis de doctorado. Yo la leí hace bastante, pero que era justamente sobre el veraz y sobre lo que pasaba. Ella hace entrevistas a personas que estaban o estuvieron en el veraz y va mostrando como toda la transformación que se va dando en esos sujetos. El veraz vendría a ser como una lista roja, para quienes no saben, del Estado, en donde si estás ahí ya no podés, recibir ningún tipo de crédito, en algunos casos... ¿Cómo? Incluso la FIP te pone la FIP también te pone te categoriza. Un puntaje. Un puntaje, te categoriza si sos fiable o no fiable. Sí. Estamos categorizados permanentemente, digamos, ¿no? Permanentemente. Exacto, bueno, en definitiva es eso lo que sucede, es justamente, es que pasamos a estar, aunque no parezca, bajo, digamos, una cuadrilla de números. Él dice que, bueno, el poder de la deuda nos va a dejar libres, pero a su vez nos va a incitar y empujar a actuar para que cancelemos esas deudas. Ahí nuevamente, en esta parte del libro, él dice que es esto, que la deuda es la relación de poder universal. Igual no pretende hacer como tampoco o sea, no es que quiere hacer la teoría de la deuda o la teoría de la nueva forma de dominación. No es tanto esa su pretensión, pero sí mostrar qué es lo que de alguna manera nos iguala. Como que hay algo ahí de que, bueno, en esto estamos todos en la misma, con las diferencias de tener un endeudamiento en Grecia o en Argentina, no es lo mismo. Es la categorización, con las diferencias de la categorización. Exacto. Él dice esto de que la relación acreedor-deudor va a involucrar a la población actual, pero también a las que vienen. Acá hay algo que está muy lindo y dice, si antes nos endeudábamos de alguna manera con la comunidad, con los dioses, con los ancestros, ahora estamos en deuda con el dios capital. Oh, qué bien, está buenísima esa. Sí, para que se las... Dice, ¿por qué? Porque la deuda va a ser justamente el arquetipo, digamos, la forma de la relación social. Bueno, acá justamente esto que les decía recién, él dice, yo no busco proponer una nueva teoría totalizadora del neoliberalismo, pero sí mostrar como los hitos más esenciales sobre los cuales, digamos, nos podemos apoyar para entender estas transformaciones y también, y para mí por eso es interesante la Zarato, para ver qué hacer. Como para mí en eso hay algo de él muy potente, que es en la conclusión te está proponiendo algo. Puede ser que uno no coincida, que sea muy flashero, no sé, pero hay algo de eso. ¿Y por qué muestro a Lucy Caballero como... Hoy les muestro este video? Porque en la construcción política, particularmente, que ella tiene, en donde milita, hay todo el tiempo una cosa de eso. Ella es parte del gobierno, o creo que era parte, ahora no sé si es funcionaria, pero... del gobierno actual, y sin embargo igual estaba todo el tiempo teniendo ella y en el colectivo Ni Una Menos, del que es parte, una militancia bastante fuerte respecto sobre todo al endeudamiento y al no desconocer esas deudas, pero sí tratar de ir contra eso. Luego, él va a empezar a explicarnos un poco más sobre el neoliberalismo en general y la economía neoliberal en particular. Entonces dice que, digamos, que la economía neoliberal es una economía subjetiva, porque requiere y produce procesos de subjetivación.
Entonces, lo que va a decir es que ahora es la deuda la que disciplina, domestica, fabrica, modula y modela la subjetividad. Y eso es como lo propio, lo específico de esta economía neoliberal. Esto también está bueno, cuando está explicando esto, él se hace la pregunta de, bueno, ¿qué es el crédito o la deuda en su significado como más simple, más cotidiano? Dice que es una promesa de pago. ¿Y qué es un activo financiero o una acción? La promesa de un valor futuro. Entonces, lo que sostiene es que esta deuda va a implicar un trabajo sobre sí mismo, una tortura sobre sí mismo, que es justamente ese trabajo, es el de la producción de un sujeto individualizado, que va a ser único y responsable frente a un acreedor y en deuda con él. Entonces, por eso ahora vuelvo como a esto de, no podemos solamente hablar de finanzas como algo así sin contenido político, porque la deuda lo que hace es que tiene un trabajo muy específico en la constitución del sujeto. A mí la verdad es que, no digo, insisto, no es que me caso de lleno con lo que él plantea, pero hay algo de todo esto que me resuena mucho respecto a lo que vimos en la clase anterior del texto de Esteban, que es un texto súper actual, y esto él lo estaba planteando un poco antes, y es como, puede haber algo que tenga mucho sentido respecto a la deuda y respecto a qué nos pasa hoy. Entonces, después... Perdón, solo un comentario, que yo no sé si alguno o alguna tuvo en vínculo a alguna persona en deuda. Esas deudas que te hostigan permanentemente, te llaman por teléfono, te llegan mail, envía cosas al trabajo. Yo tengo una amiga que vivió esta situación y realmente lo que estás trayendo, digo, claro, te impacta tanto, te construye un sujeto plenamente endeudado, en donde no hay otras posibilidades. No. Digamos, se mezcla con historias personales, lo singular de los sujetos, ¿no? Pero, digo, ¿cómo impacta esta idea de ser deuda? Y para tu entorno, también te hostigan, bueno, no fue mi caso, pero sé que iban mails a familiares, al trabajo, llamados telefónicos permanentes, realmente... Es muy claro lo que están diciendo, porque además porque hay siempre una idea de que ese tipo de hostigamiento lo hace el prestador, el financista de un local random. No, los bancos hacen eso. A mí, en mi caso particular, mi viejo tiene una pyme familiar y en el 2001, recuerdo, deudas por todos lados tenían, obviamente, llamaban absolutamente todos los días del Citibank y él me hacía decir, yo era muy chica, que no estaba en la casa. Así que sí, por H o por B, bueno, terminé leyendo este tipo de cosas. Fue algo que era como, yo no terminaba de entender, pero ¿qué está pasando? ¿Estoy mintiendo? Y él siempre, cuando yo atendía, hola, se iba, salía rajando. Todos los días llamaban, todos los días. Sí, y en este caso particular, era una deuda generada a partir de pagar con tarjeta de crédito el pago mínimo. Uf. Entonces se generó una bola de intereses tan grande que, si les digo, o sea, era ropa lo que compraba. Realmente un infierno se transformó el cotidiano a partir del endeudamiento. Digo, bueno, traerlo, cuando te escucho hablar de todo esto, digo, claro, se mezcla con las historias singulares, ¿no? Y las particularidades de cierta estructura para estar en esa situación de sometimiento, ¿no? Total. Y además también hay algo que lo hacemos un poco todos, y es que también señalamos a ese deudor. Claro. Pero ¿cómo no te diste cuenta? Y la verdad es que también es cierto que frente a todas estas batallas cotidianas que hay que dar, hay algunos que no tienen tanta fuerza. La verdad es esa, qué sé yo. No es que sean estúpidos, es que simplemente hay que estar como todo el tiempo demasiado en alerta como para que no te entre por algún lado
Algo que además es justamente lo que se quiere lograr, que estés en esa situación. Sí, que en realidad, a ver, eso tiene que ver con una estructura de personalidad dependiente, ¿no es cierto? Del consumo, o del juego. También hay todo un tema con la gente que se endeuda por juego, ¿no? Yo hago pericia forense, hace poco me vino un tipo de trabajador del casino que me contaba que en el casino se muere gente de la deuda, porque el casino le presta, y siguen jugando y se termina muriendo. Y el mismo casino lava al muerto o lo pone como que se cayó muerto del síncope fuera del casino, de las instalaciones. Yo no lo podía creer, eso, ¿no? O sea que también hay toda una cuestión. Esto de los juegos. Antes el juego no estaba tan cerca como ahora, ¿no? El juego también es un mecanismo de deuda, digamos. Claro. De hecho, ahora, a ver, Julia, vos querías decir algo. Después. No, termina y si querés. No, estaba en relación a lo que Viviana decía, yo recordé algo que también me parece que va a empezar a ser algo que, al menos en la teoría, se va a empezar a investigar, y después del Estado tal vez se tiene que empezar a regular, que es la cuestión de los juegos online, claro. Sobre todo estas apuestas más deportivas, que es algo que está avanzando mucho en los jóvenes. Pero nada, claro, eso. Tiene que ver con estructura. Hay partidos que se dan en la tele y aparecen abajo dónde jugar. O sea, eso me parece realmente que debería estar regulado. Sí. Sí, o sea, estamos como medio llegando tarde a algo que está pasando. Sí, Julia. No, esto que traía Romina de la deuda, o sea, de los estados estos extremos, de repente y lo que aportó Germán a veces se pone la vida en juego, ¿no? Como a veces la única solución es el suicidio, ¿no? Quitarse de en medio. Y evidentemente me trajo a la crisis inmobiliaria de 2008 en España, con todos los desahucios y la imposibilidad ni siquiera de hacer frente a una deuda para poder tener una vivienda, una familia, y lo que llevó a una, ¿no? A directamente la única solución para los padres y madres de familia era quitarse la vida para poder no tener que tener una deuda bancaria con todo lo que eso implicaba, ¿no? O sea, hasta el nivel de tener que poner ni siquiera el cuerpo, ¿no? Sino toda la consecuencia social que conllevaba ante la pérdida para poder dejar de tener la responsabilidad de pagar. Sí. O sea, cuando la muerte es la única opción para no sentir culpa de no tener que seguir pagando. O sea, no hubo no hubo nada en medio. No, ningún matiz. Bueno, esto lo escribe después de la crisis, o sea, es en ese momento, como, por eso después léanlo, se nota que lo está escribiendo como sublevado, digamos, por una situación que es esto. Supongo que sí, que estaría observando también esta situación. Sí, no joda. Yo creo que va a volver a pasar, porque ya está pasando en Europa con una crisis de vivienda por gentrificación, y en Buenos Aires está pasando exactamente lo mismo. Entonces, no sé. No sé, por ahí haya que sí, pensar realmente como en estrategias de limitar esto. Bueno, avancemos un cachito más y después hacemos un mini cortecito. Bueno, entonces, después va a dar otra definición más teórica también respecto a qué es el crédito. Él te explica bien todo lo que es la deuda, como la definición, y después de qué es el crédito. Y entonces lo que dice es que es justamente una promesa para satisfacer esas deudas. Una promesa de reembolso en un futuro más o menos lejano, pero siempre, pero que está ahí, digamos, que lo vas a hacer. Dice algo muy hermoso y fuerte, que es el otorgamiento de un crédito obliga a calcular lo incalculable y a aventurarse en la incertidumbre del tiempo.
Entonces, lo que va a decir es que justamente las técnicas de la deuda van a neutralizar el tiempo de alguna manera. Él va a decir después, esto que veníamos hablando un poco, que el crédito va a implicar también una evaluación moral del deudor por el acreedor. O sea, dice una medida subjetiva del valor, porque no se va a evaluar solamente las capacidades y las competencias técnicas. O sea, también se evalúa, dice esto, la acción del pobre en la sociedad, su estilo de vida, su comportamiento social, sus valores, su existencia misma. Porque esto no es solo la deuda que uno, sujeto, puede tener con un banco. Y después yo lo marqué, lo voy a leer en la segunda parte, pero dice algo así como quienes son beneficiarios de ciertos planes sociales, digamos, están absolutamente todo el tiempo evaluados. Insisto, con esto no quiere decir que yo que estoy en contra de que se regularicen algunos temas. No es por ahí, pero sí entender todo esto otro que empieza a operar y entonces o sea, lo que se va a medir es como prácticas muy cotidianas, muy mínimas, que no están solamente vinculadas con esto. Por ejemplo, si tenés, no sé, te dan un crédito y tenés un salario que más o menos lo puedes pagar. No es solo eso lo que te van a evaluar, también te van a evaluar si sacas el crédito con una pareja, si tenés hijos, como hay varias otras cuestiones dando vuelta. Bueno, hagamos un cortecito, sobre todo porque yo, y sí, es que hay que... Dora. Sí, sobre que cada vez las posibilidades son más acotadas para acceder a un crédito, porque las limitantes cada vez son más, digamos, las objeciones para que un trabajadora, a mí particularmente me preocupa el segmento de los trabajadores y trabajadoras en su variopinto, no digo solo los formales, ¿no? Para acceder a cualquier crédito. Son más las imputaciones para que no accedan que puedan acceder. Entonces, yo, escuchando la clase, me parece buenísima, me quedo pensando desde qué lugar estamos endeudados y endeudadas, ¿no? Que ya, a mi modo de ver, trasciende el acceso a... Hay un endeudamiento de la vida, ¿no? Bueno, el alimento te endeuda hoy. Perdón, ¿no? Quería aportar. Sí, total. O sea, bueno, en particular, en Argentina en particular, y en este momento, es un poco lo que veíamos de Lucy hablando por la ley de alquileres, digamos, endeudarse para pagar un alquiler, bueno, ya es como, bueno, basta. El sumum y esto no es un proceso que se inicia de un día para el otro. O sea, la pandemia, me parece que se los voy a dar para que lo leamos y para que lo charlemos la próxima clase, no lo definí, por eso no lo puse en el programa, pero hay toda una investigación que hicimos, yo le hice muy poco, solamente hice entrevistas, pero fue una investigación que se hizo durante el COVID, en donde había que entrevistar a beneficiarios de IFE, quienes tenían las deudas UVA, bueno, una serie de cuestiones para una serie de sujetos para ver cuál era la situación y, bueno, una de las grandes conclusiones que llega Ariel Wilkis con la investigación es que se da un proceso de endeudamiento fuerte en la pandemia. Bueno, hagamos una cosa, hagamos un cortecito, yo sobre todo porque estuve tomando mucho mate y necesito ir al baño, que son 40, encontrémonos y 50 y después ya hacemos la segunda parte y capaz una actividad o si no un poquito del videíto y estamos. Se pasó rápido, no me di cuenta.
Bueno, y espero que también nos vayamos con alguna propuesta un poco más para arriba. Sí, por eso después de estas clases la propuesta no va a ser una monografía, tiene que ser algo para salir para afuera, porque si no, después nos enfermamos también. Compremos cosas para disfrutar y después vemos cómo lo pagamos. Bueno, ahí nos vemos. La ilusión de comprar y sentirse mejor, ¿no? Bueno, listo.